En este módulo vamos a hablar sobre las instrucciones de decisión en C. Vamos a empezar hablando entonces con esta primera opción que tenemos para ejecutar una instrucción de forma condicional, que es la instrucción if. Para escribir la instrucción if, empezamos con la palabra clave if y entre paréntesis escribimos una expresión que va a ser evaluada, una expresión de prueba. Si esa expresión es verdadera, se ejecuta la instrucción. Esta instrucción puede ser una instrucción simple o compuesta. Aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a analizar un programa para entender mejor el uso de esta instrucción if. En este programa paridad.c hacemos uso de la instrucción if para determinar si un número que ingresa el usuario es par o impar. Y entonces le pedimos al usuario que ingrese el número, lo leemos y lo guardamos en la variable num, que fue declarada como tipo int. Y aquí observen el uso de la instrucción if. La expresión de prueba es num módulo 2 igual a 0. Si esta expresión de prueba es verdadera es porque el número es par y se imprime el mensaje que corresponde. Y luego usamos otra instrucción if para preguntar si el número módulo 2 es igual a 1. Si esta expresión es verdadera, entonces el número es impar y se imprime el mensaje que corresponde. Ejecutamos la instrucción de retorno y termina el programa. Les dejo como tarea compilar y ejecutar el programa para que analicen la salida y la comparen con este código. Una variante de la instrucción if es la instrucción if else. Veamos la forma general de esta instrucción if else. Empezamos con la palabra clave if y entre paréntesis colocamos la expresión que queremos evaluar. Si la expresión es verdadera, se ejecuta una instrucción 1 que puede ser simple o compuesta. Y si no es verdadera, o sea, si esta expresión es falsa, entonces se ejecuta esta instrucción 2. Bien, observen que con esta variante if else tenemos dos caminos, de acuerdo a si la expresión es verdadera o falsa. Si la expresión es verdadera, se ejecuta esta instrucción, y si es falsa, se ejecuta esta instrucción. Le dejo entonces como tarea aplicar la instrucción if else para evitar el uso de esta nueva instrucción if aquí, para que este código quede más compacto. Y le dejo esta pregunta acá para que analice este código y busque cuál es el error que hay acá. Esta es otra variante de la instrucción if y en realidad son instrucciones if anidadas, es decir, una instrucción if dentro de otra, son preguntas dentro de otras preguntas. Veamos cómo funciona. Cuando el programa llega por primera vez a esta estructura, evalúa la expresión 1. Si la expresión 1 es verdadera, se ejecuta la instrucción 1, que recuerden puede ser simple o compuesta. Si la expresión 1 es falsa, se evalúa esta expresión 2. Si es verdadera, se ejecuta la instrucción 2. Si es falsa, se evalúa esta tercera expresión. Y se continúa así hasta llegar a la expresión k o el número de expresiones que necesitemos evaluar. Al final, si ninguna de las expresiones que fueron evaluadas es verdadera, entonces se ejecuta esta instrucción con este else que está acá. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos mejor el uso de esta instrucción if else. Este programa bisiesto.c hace uso de la instrucción if else para determinar si el año que ingresa el usuario es bisiesto o no. Veamos entonces cómo funciona. Le pedimos al usuario el año, lo leemos y lo guardamos en la variable gr. Y empezamos aquí con esta primera pregunta. Preguntamos si el año es divisible por 400. Si esto es verdad, entonces el año es bisiesto. Si esto es falso, entonces preguntamos si el año es divisible por 100. Si es divisible por 100, el año no es bisiesto. Y si esto es falso, si el año no es divisible por 100, entonces preguntamos si el año es divisible por 4. Si es divisible por 4, el año es bisiesto. Y si ninguna de las expresiones anteriormente evaluadas es verdadera, entonces el año no es bisiesto. Esa es la forma en cómo trabaja este programa, cómo trabaja la instrucción if anidada. Dejo entonces esa actividad acá para que usted practique el uso de la instrucción if anidada. Interesante. Aquí presentamos una situación interesante que se puede presentar con la instrucción if. Observe este código, analícelo y hágase esta pregunta. Cuando este mensaje, lo lamento, perdiste tu turno, va a ser imprimido. Cuando la variable número sea menor o igual que 6 o cuando sea mayor que 12.
En otras palabras, este else que está aquí está asociado con este if o con este if. Este código presenta una situación que puede ser ambigua, pero de acuerdo a las reglas de C, el else se aparea o se asocia con el if más cercano. A pesar de que este código, de acuerdo a su indentación, nos sugiere que el else está asociado con el primer if, de acuerdo a las reglas de C, está asociado realmente es con el segundo if, con el if interno. Le dejo entonces como tarea corregir ese código para que el else esté realmente asociado con el primer